Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y continuaremos con el curso de varias variables. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema. Este es el último tema de este capítulo, que es el capítulo 3, el tema de derivación implícita. Bueno, vamos a explicarlo. Suponga que se tiene una función f de x, y igual a 0, una ecuación implícita, para un lugar geométrico de R2. Obteniendo de la diferencial en ambos miembros de la ecuación se tiene. Si tú aplicas la derivada a esta función, a esta ecuación implícita, tendrías que, como la función depende de x y de y, tendrías f de x por dx más f de y por dy igual a 0. Y esta expresión se despeja de esta parte. Ya, a ver, lo primero que se tiene que saber es saber diferenciar entre una ecuación implícita y una ecuación explícita. Eso es importante, para que no haya confusión. Voy a empezar a explicar. Primero, una ecuación implícita, como lo muestra aquí, es de la forma f de x, y igual a 0. Esa es una ecuación implícita. Por ejemplo, digamos que tengo una ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 0. El punto es que está igualada a 0. Esa es la ecuación implícita. Y la ecuación explícita es la que tenemos y igual a una expresión de una función en términos de x. Por ejemplo, que tengamos y igual a x cuadrado más 5, por ejemplo. Entonces esa es la diferencia, es la forma. Esta es la forma implícita cuando está todo igualado a 0 y la forma explícita cuando es y igual a otra parte, ¿no? Ya, eso primero eso, que tengan en claro cuál es la diferencia entre una ecuación implícita y la explícita. En este caso, estamos tratando con la implícita, en la cual la ecuación se iguala a 0. Por eso es que tienes aquí una función que depende de x y de y es igual a 0. Y si esa función tú la derivas, te vas a quedar estas dos derivadas, f de x por dx más f de y por dy, y de esta expresión que está aquí lo que se está haciendo es despejar los diferenciales. En este caso se está haciendo lo siguiente: f de x por dx es igual a menos f de y por dy. Ya se ha pasado al otro lado a restar y se hace lo siguiente: este de x lo mandas al otro lado a dividir. Entonces tendrías f de x es igual a menos f de y por dy a dx. Y este f de y lo mandas al otro lado a dividir y tendrías f de x sobre menos f de y igual a dy a dx. Le das la vuelta y es lo mismo que está acá. Entonces esa vendría a ser la teoría como tal. Y viene un pequeño ejemplo. Entonces vamos a revisar este ejemplo y pasamos a lo siguiente. El ejemplo dice: sea x cuadrado más y cuadrado igual a 4, hallar de y a de x. Entonces, en este caso, tenemos la expresión que es de esta forma, o sea, la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4. Lo que se ha hecho es la ecuación que nos dan, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, se le iguala a 0, y al igualarla a 0, esa expresión que está aquí se convierte en la expresión de la función en su forma implícita. Entonces f de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4. Esa es la forma implícita. Entonces, una vez que la tenemos en su forma implícita, aplicamos la fórmula que vimos hace un momento. dy a dx es igual a menos f de x sobre f de y. Eso es lo que planteamos acá arriba. Entonces procedemos a encontrar f de x es la derivada de la función respecto a x. Entonces si yo derivo respecto a x sería solamente 2x, porque solo esto depende, solo esta parte depende de x, que es x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado respecto a x es 2x.
Y si derivo la función respecto a y, sería 2y. Simplifica el 2 con el 2 y te queda menos x sobre y, que es lo que está aquí. Y así de sencillo es ese ejemplo. Aparte dice lo siguiente: suponga que se tiene f de x, y, z igual a 0. Bueno, esto ya es teoría. Una ecuación implícita para un lugar geométrico de R3. R3 porque depende de x, y de z. Obteniendo diferencial en ambos miembros de la ecuación, tendríamos lo siguiente: f de x por dx más f de y por dy más f de z por dz igual a 0. Entonces es la misma teoría de su momento, solo que en este caso se está aplicando para tres variables, x, y y z. Dice, si queremos dy a dx, deberemos considerar a z constante. Por tanto, dz se hace 0. Está bastante claro. Reemplazando y despejando se obtiene. Ya cuando dice reemplazando y despejando se refiere a la expresión de acá. Ahora vamos a hacerlo para que no quede dudas. Bueno, tenemos claro nosotros que esta expresión de aquí, la expresión f de x, y, z, es una ecuación implícita que depende de x, y y z. Entonces, si yo la derivo respecto a x, tendría f de x por dx. Si la derivo respecto a y, f de y por dy. Si la derivo respecto a z, f de z por dz. Aquí dice, si queremos dy a dx, vendría a ser que solo tendríamos, si tenemos dy a dx, tendría que nuestras variables serían y x. Entonces z se convierte en una constante. Por esta razón esto se hace 0. Se anula la derivada respecto a z. Tendríamos f de x por dx más f de y por dy igual a 0. Y de aquí despejamos f de x por dx es igual a menos f de y por dy. Y tendríamos aquí f de x igual a menos f de y por dy a dx, porque este de x lo pasamos a dividir. Y aquí tendríamos f de x sobre menos f de y igual a dy a dx, que es lo que está acá. Entonces eso vendría a ser. Eso es lo que expresa el folleto. Ahora, si queremos dz de x, pasa lo mismo. Z sería variable, x sería variable, pero ahora y es constante. Entonces la variable y se anula. Y al despejar tendríamos esto de acá. Entonces lo voy a hacer igual por si acaso no esté muy claro, ¿no? Entonces, la expresión de la que vamos a partir es esta. Lo voy a copiar abajo. Teníamos f de x por dx más f de y por dy más f de z por dz, que es la derivada de la ecuación implícita que depende de x, de y y de z. Si aquí queremos dz de x, significa que nuestras variables independientes van a ser z y x. Entonces la variable y se anula. Nos quedaría f de x por dx más f de z por dz igual a 0. De aquí despejamos. Y en este caso despejaríamos dz de x. Tenemos f de x igual a menos f de z por dz. El de x lo pasamos a dividir y luego f de x sobre menos f de z igual a dz a dx. Es lo mismo que está acá. Obviamente el menos lo ponemos en el centro, es lo mismo, es equivalente. Ya, y en el caso de acá, dz de y, lo mismo, nuestras variables independientes serían en este caso z y y. Entonces de nuestra expresión, f de x por dx más f de y por dy más f de z por dz igual a 0. Bueno, no se iguala a 0 para entender que es una ecuación implícita. En este caso, como solo z
y y van a ser variables independientes, entonces x se hace 0 al derivar, porque como es una constante se hace 0. Entonces tendríamos f de y por dy más f de z por dz igual a 0. Aquí resto f de z por dz, o sea, lo paso al otro lado a restar, y despejo f de y es igual. El de y pasa a dividir, tendría f de y sobre menos f de z igual a dz a dy. Y es lo mismo, menos lo pongo aquí en el centro y es lo mismo que está acá. Entonces esa vendría a ser las demostraciones de lo que nos está planteando ahí. Ahora viene el primer ejemplo. Vamos resolviendo el ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Sea x al cubo por r elevado a la y más z menos y por seno de x menos z igual a 0. Hallar de z a de x y de z de y. Entonces ya nos están dando la ecuación en su forma implícita. Entonces tenemos que la planteamos de esta manera, lo mismo que está arriba, solo que la estamos planteando en forma implícita. Y si queremos encontrar de z a de x, aplicamos la fórmula que era menos f de x sobre f de z. Entonces ahí tendremos que encontrar, esto vendría a ser igual a menos, y tenemos que encontrar la derivada de la función respecto a x sobre la derivada de la función respecto a z. Entonces yo derivo esta función, lo voy a poner acá. Si yo derivo esta función respecto a x, derivo la primera, es la derivada del producto, pero en este caso e elevado a la y más z saldría como constante porque no depende de x, por la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado, ¿verdad? Ahora derivo la siguiente, sería menos y, sale como constante porque la estamos derivando respecto a x, y la derivada del seno es el coseno, sería el coseno de x menos z por la derivada de la función interna de x, que es 1. Entonces ahí me queda esto de acá, 3x al cuadrado por e elevado a la y más z, menos y por el coseno de x menos z. Y es justo lo que está ahí. Ya, ahora vamos a obtener la parte de abajo. La parte de abajo es la derivada de la función respecto a z. Entonces yo tengo que derivar esto mismo. Respecto a z. Entonces si yo derivo esto respecto a z, vendría a ser el x al cubo sale como constante porque no depende de z. El e elevado a la y más z sigue siendo e elevado a la y más z por la derivada de la función interna de z, que sigue siendo, sale 1, porque estás derivando de z a de z, se hace 1. O lo que es lo mismo, dz a dz, por eso se hace 1. No, por eso no lo pongo. Entonces quedaría eso. Luego, la siguiente función, que es la de acá, sería menos y. Estamos derivando respecto a z, la derivada del seno es el coseno de x menos z. Pero aquí tendríamos que derivar el d menos z a dz, que se hace menos 1. Y ese menos 1 al multiplicar con el menos acá afuera se hace más. Por eso es que aquí abajo tiene positivo. Entonces aquí abajo sería x al cubo por e elevado a la y más z más y por el coseno de x menos z. Y esa es la respuesta que coincide con la de aquí. Ahora nos piden encontrar, vamos a encontrar la siguiente, que es dz de y. El proceso es el mismo. Borramos esto
Borramos todo esto. Solo que ahora vamos a derivar la expresión. Ahora lo que nos piden es de z a dy. Y por la expresión que obtuvimos hace un momento, eso vendría a ser la derivada de la función respecto a y sobre la derivada de la función respecto a z. Esas son las fórmulas que obtuvimos acá. De z de y, la derivada de la función respecto a y sobre la derivada de la función respecto a z. Entonces procedemos a derivar la función primero respecto a y. Entonces aquí empezamos. Sería x al cubo por e elevado a la y más z, y la derivada de dy a dy se hace 1. Menos que la derivada de la primera. Ya, pero esta función de aquí no depende de y, así que sale como constante. Sería seno de x menos z. Y si tú derivas el y a dy, se hace 1. Listo. Entonces arriba me quedaría x al cubo por e elevado a la y más z menos el seno de x menos z y nada más. Ahora vamos a derivar respecto a z. Entonces sería x al cubo, que sale como constante, por e elevado a la y más z, que es la función de Euler. Saben que la derivada de Euler es lo mismo. Por dz de z, que se hace 1. Ya, menos la variable y sale como constante y tendrías la derivada del seno de x menos z. La derivada del seno es el coseno de x menos z, y como estamos derivando respecto de z, estaríamos derivando el d menos z de z, cual se hace menos 1, y este menos 1 con el menos acá se hace más. Entonces quedaría x al cubo por e elevado a la y más z más y por el coseno de x menos z y nada más. Entonces esto es justo lo que está aquí abajo. Ya está resuelto ese ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. Es el ejemplo que acabamos de resolver. Y ahora hay algo de teoría. Dice, por otro lado, suponga que se tiene una superficie cuya ecuación está dada de forma implícita. El vector normal que estaba dado de esta forma, n igual a dz a dx menos dz de y y 1, ahora puede ser dado de otra forma, reemplazando. Si en vez de poner dz de x sería menos f de x menos f de x sobre f de z, y en vez de poner dz de y, menos f de y sobre f de z y 1. Entonces, multiplicando por f de z, nos quedaría esta expresión para el vector normal. Ahora vamos analizando un poco esta parte, para que no esté muy complicado. Por otro lado, supongan que se tiene una superficie cuya ecuación está dada de la forma. O sea, tenemos una superficie que... Ya vamos a explicar esto. Déjenme recortarlo y lo explico. Tal vez muchos de ustedes ya lo hayan entendido, porque tiene que ver con la teoría que ya hemos revisado. Lo que está diciendo aquí es que nosotros vamos a tener una superficie, y esta superficie va a estar dada por una función f que depende de x, y y z, y ya está en su forma implícita, porque está igualada a 0. Cuando tú sacas el vector normal, siempre el vector normal se define como, se define normalmente como la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y 1. Es como normalmente se define el vector normal para una superficie. Entonces a este vector normal tú le vas a reemplazar este dz de x por la expresión implícita de la derivada que obtuvimos hace un momento, la de acá también. Y si a eso tú lo multiplicas por f de z, se simplifica aquí, y acá este 1 cambia por f de z. Y te queda la expresión de aquí abajo. Eso es lo que se está planteando. Y eso lo revisamos en un ejemplo que está acá abajo. En el ejemplo número 1 de aquí. Déjenme ver cuánto falta para terminar el capítulo. Ejemplo 1, 2 y 3.
Y ahí termina el capítulo. Vamos a ver si alcanzamos a resolver estos 3 ejemplos rápido. Ya, ejemplo 1. El ejemplo 1 que dice, hallar la ecuación del plano tangente a la superficie que tiene por ecuación. Ya, nosotros tenemos una superficie z igual a 10 sobre x por y. Y esta superficie tiene un plano tangente en el punto siguiente, que es el punto 1, 2 y 5. Entonces tenemos una superficie y tenemos un punto, nos piden encontrar el plano que es tangente a la superficie en este punto. ¿Qué nosotros necesitamos para encontrar un plano? Necesitamos el vector normal al plano, que se define por las coordenadas A, B y C, y el punto, nada más. Eso es lo que normalmente necesitamos para obtener la ecuación del plano. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Dice, en este problema ya se había resuelto tomando la ecuación de la superficie de manera explícita. Se trata ahora de encontrar la ecuación del plano tangente empleando la ecuación implícita. Lo primero que hacen es tomar la ecuación de forma implícita y luego encontrar el vector normal. Bueno, es que sí tenemos todo para resolverlo. Solo necesitamos encontrar el vector normal y ya tenemos el punto. Con el vector normal y el punto y la ecuación del plano, sustituimos y encontramos la ecuación del plano. Entonces lo primero que se hace es llevar la ecuación a su forma implícita. La ecuación es esta, y llevarla a su forma implícita sería z por x por y, o sea, este x por y lo pasamos a multiplicar, igual a 10. O ponerlo z por x por y menos 10 igual a 0, y la forma implícita sería f de x, y, z es igual a z por x por y. Aquí es y. Z por x por y menos 10. Esa es la forma implícita de la ecuación. Ya una vez que nosotros la tenemos en su forma implícita, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Encontrar el vector normal. Como lo planteamos en el ejemplo, en la expresión de acá, el vector normal lo podemos definir de esta manera. F de x por f de y por f de z. Perdón, f de x, f de y, f de z. Y eso es lo que están planteando aquí. El vector normal es igual al gradiente de la función f, que se puede definir como f de x, f de y f de z en caso de tener una ecuación implícita. Entonces empezamos. Si yo derivo esta expresión respecto a x, me quedaría solamente z. Bueno, lo voy a hacer más paso a paso para que... Es como que tú derives. Si tú quieres encontrar f de x, derivarías la función respecto a x. ¿Qué función? Z por x por y menos 10. Tú derivas respecto a x, sale z, sale y, y te quedaría el dx a dx, y el 10 se hace 0 por ser una constante. Entonces se hace 1 y te queda z por y. Entonces, el primer componente sería z por y. Y es justo lo que está aquí. Ahora, si tú derivas respecto a y, sería la derivada de la misma expresión respecto a y. Asimismo, el y saldría el z y el x y te quedaría por dy a dy, y el 10 se hace 0, te quedaría z por x. Es lo mismo que está acá, hasta x por z. Y luego vamos a encontrar f de z, que es la derivada de la función respecto a z. Entonces en este caso tendríamos que derivar z por x por y menos 10 dividido para z. En este caso, el dz de z se hace 1 y multiplica por x por y, y el 10 se hace 0. Entonces aquí me quedaría x por y. Entonces, esto que obtuvimos nosotros tenemos que evaluarlo en el punto, porque nos dicen que debemos encontrar el plano en ese punto para obtener el valor del gradiente. Es como que tengamos esto, ya lo hemos explicado.
Tengo mi superficie. Superficie es algo así, como sea que sea la superficie. En un punto, tengo el vector normal, lo puedo calcular en ese punto, y aquí tengo el plano que es tangente. Entonces ese vector normal también es normal al plano. Por eso es que podemos nosotros con ese vector normal, que es el gradiente de la superficie, poder calcular la ecuación del plano. Entonces, esto nos dio z por y, z por x y x por y. Eso lo tenemos que evaluar en el punto que nos dieron, que es 1,2,5. Entonces, z vale 5, y vale 2. Z vale 5, x vale 1. X vale 1 y y vale 2. 5 por 2, 10. 5 por 1, 5. 2 por 1, 2. 10, 5, 2. Es este valor. Entonces, una vez que ya tenemos el punto, bueno, una vez que tenemos el vector normal sería, y ya tenemos el punto, reemplazamos en la ecuación del plano. La ecuación del plano es esta de aquí. Lo único que se hace es reemplazar. La ecuación es ax por menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0 igual a 0. El valor de a es 10 por x menos x sub 0. El valor de b es 5 por y menos y sub 0. Y el valor de c es 2 por z menos z sub 0 igual a 0. Y en vez de x sub 0, y sub 0 y z sub 0 ponemos las coordenadas del punto. El punto para x sub 0 es, esos son los valores x sub 0, y sub 0 y z sub 0. X sub 0 vale 1. Y sub 0 vale 2. Y z sub 0 vale 5. Luego rompemos paréntesis. Tendríamos 10x menos 10 más 5y menos 10. Por 5 por 2 se hace 10. Más 2z y menos 10 igual a 0. Tendrías 10x más 5y. Lo voy tachando para saber que ya lo he copiado. Más 2z. Y aquí menos 10, menos 10 y menos 10, menos 30. Igual a 0. Y esa sería la ecuación del plano. Ahora, les comento, por si acaso vayan a usar otra ecuación. Hay otra ecuación que también en mis tiempos de estudiante me surgió la duda. Es esta: x sub 0 más by sub 0 más z sub 0 más d igual a 0. Esta es otra ecuación del plano. Si ustedes reemplazan los valores de a, b y c, en este caso nos dieron 10, 5, 2. Y luego reemplazamos los valores de x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que son 1, 2, 5. Sería 10 más 2 por 5, 10, y más 2 por 5, 10, más d igual a 0. Sería 30 más d igual a 0. Nos da un valor de d igual a menos 30. Ya. Lo menciono solo por si acaso tengan la duda de, o sea, si por si acaso también se les haya venido a la mente usar esta ecuación, cómo hubiesen hecho con esa ecuación. Y está bien, porque el valor de d es menos 30. Aquí nos da menos 30. Si ustedes usan esta expresión, ¿sí? Solo lo menciono por si acaso. Ahora vamos con el ejemplo 2. Creo que sí podemos terminar. Ya van a los 30 minutos, pero o hacemos la siguiente clase, el ejemplo 2. Bueno, van 30 minutos.
la siguiente clase hacemos el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Sí están sencillos, pero tienen su complejidad al explicar ciertas partes. Entonces, hasta ahí nomás avancemos en la clase de hoy. Como siempre digo, si es que la clase les ha servido y desean colaborar con el canal para poder seguir desarrollando más este material, pueden hacerlo dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Gracias por tu atención, esfuérzate mucho y estudia bastante. Nos vemos.